hasta el 6 de julio. Esos son los únicos cambios que va a haber. Los prácticos se mantienen y todos los demás porcentajes se mantienen. Por lo tanto, vamos a los contenidos. Estaría entrando para la segunda prueba hasta desde EPOC, neumonía, poliagropatía del paciente crítico, evaluación del paciente crítico y monitorización de la ventilación mecánica. Esa sería la segunda prueba. Y la tercera prueba es todo lo que le sigue, ¿ya? Desde monitorización hemodinámica hasta Winnie, ¿ya? Por eso la última prueba va a ser como con harto tiempo porque tenemos hartas cosas que revisar. Eso para que todo nos quede claro. Ahora vamos a pasar al contenido de hoy. Vamos a pasar cosas que ustedes ya conocen, así que la idea es pasar lo más rápido posible porque hoy día vamos a pasar 3 materias. También puede pasar con pacientes comprometidos de conciencia, crisis epiléptica monitaria y aspiraron su propio vómito, también es una neumonía aspirativa. ¿Y esta cómo vamos a lograr diferenciarla de las otras? Uno, por el riesgo clínico, por lo que les estaba contando. Se toma toda la anamnesis al paciente, cómo estaba el compromiso de conciencia, si hubo alguna enfermedad, que hubo algún problema de disfagia, que la disfagia es cuando el paciente tiene dificultad para deglutir, ¿ya? Que ahí nos apoyamos mucho con lo que es la fonoaudiología, ya que son los fonoaudiólogos los que hacen el trabajo de evaluar la disfagia de los pacientes, ¿ya? Entonces vemos el riesgo primero del paciente y luego de eso
cursando es debido a una neumonía aspirativa, más que a tipo nosocomial o más que a otro mecanismo. Y la clínica del paciente, ¿ya? Digamos que te llegó un abuelito, estaba todo bien, no tenía ningún síntoma respiratorio, ¿ya? Y de la noche a la mañana te hace fiebre, dificultad respiratoria, tos con secreciones, dificultad para eliminar estas secreciones. Entonces en ese punto hay que ver la análisis, lo que antes pasó con este paciente abuelito. Es muy probable que la familia te diga, en la mañana desayunó con nosotros, estaba medio dormida, pero igual le pasamos el desayuno. Y uno le pregunta, ¿y tosió? Y lo que dicen, no, es que se traficó un poquito, pero eso le pasa en la casa, y es muy probable que ahí es donde el abuelito aspiró. ¿Ya? Luego vamos a tener cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga neumonía, que ustedes ya lo han visto: tabaquismo, desnutrición, alcoholismo, pacientes que tengan otras enfermedades respiratorias crónicas también se vuelven más susceptibles de neumonía, insuficiencia renal y claramente inmunodeficiencia. Ya sabemos claramente que todos los pacientes que sufren alguna inmunodeficiencia son más propensos a cualquier virus, bacteria, y pegarse una neumonía va a ser muy probable más para ellos. ¿Ya? Aquí vamos a tener diferentes patógenos para la neumonía. ¿Ya? Tenemos los típicos, que son las pseudomonas, que son los que más se ven en el sector hospitalario: aeruginosa, influencial, ¿ya? También vamos a tener gram negativos, ¿ya? Eso también se ve en el sector hospitalario. Y aparte vamos a tener anófilos influencial, que en eso no se ve tanto, pero igual está incidente en las neumonías. Luego, claramente la neumonía se contagia por vía inhalatoria, ¿ya? Por vía de gotitas, eso ustedes ya lo han visto. Y claramente cuando un paciente está con neumonía cursando alguno de estos virus respiratorios, como influenza, que es lo que más se ve en invierno, COVID, que también todavía hay pacientes con COVID, estamos con un aislamiento de gotitas. Pero también de qué depende la neumonía. Puede que nosotros mismos estemos propensos a estar con un paciente con neumonía y no lo sabemos. Pero todo eso va a depender de, uno, cómo está tu sistema inmunitario; dos, cuánto fue la cantidad de virus, vamos a decir, la cantidad de bacterias que estuvieron en contacto contigo; cuánto fue la cantidad de tiempo que estuvo en contacto contigo, es decir, la frecuencia; y cómo este virus es tan fuerte, es decir, la virulencia de este virus o de la bacteria. Ahora vamos a pasar a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que les voy a hablar un poquito. Bueno, lo más importante de saber sobre la neumonía, sobre la ventilación mecánica, como les había dicho, es que es un IAS, ¿ya? Lo que no debería pasar cuando intubamos a un paciente o cuando un paciente está en ventilación mecánica. ¿Y cómo podemos prevenir esto? ¿Ya? Uno, posicionamiento del paciente. Por eso siempre los pacientes en ventilación mecánica tienen que estar con un respaldo arriba de 30, 45 es lo que más o menos se maneja. Si tú tienes un paciente bajo, 35, 45 grados, es muy probable que te haga una neumonía sobre ventilación mecánica. ¿Ya? Por eso cuando se bañan los pacientes, ese cambio de posiciones se trata de hacer lo más rápido posible cuando un paciente está en ventilación mecánica. Porque es muy probable que si no te vaya a hacer una neumonía. Luego otra cosa, que cuando nosotros vimos las vías aéreas superficiales, las vías aéreas, vimos que, no sé si ustedes recuerdan, acá, en el tubo endotraqueal, si se dan cuenta aquí, acá tenemos el tubo en la parte exterior, tenemos aquí toda la parte del tubo, y aquí yo les había hablado que acá hay un baloncito, ya que es el CAF, que es el que te va a dividir la vía aérea superior con la vía aérea inferior, ¿ya? Acá está la parte como de la glotis. Entonces toda esta parte para arriba es la supraglótica y toda esta es la parte más de vía aérea inferior. Este baloncito, aparte de que procura que el tubo no se salga, es como de protección, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Ese baloncito tiene un nivel de presión que siempre debe tener. Vamos a volver acá. Que es la presión del CAF, ¿ya? Entonces, ese baloncito tiene una parte que se
Entonces, este baloncito está conectado con una cosita que sale afuera del tubo, ¿ya? Y esa cosita se tiene que medir con un cafómetro, ¿ya? Cuando uno mide con un cafómetro siempre tiene que estar entre 25 y 30, ya tampoco puede estar más de 25 y 30 porque si no produce daño en la vía aérea, ya puede producirse hasta necrosis de la vía aérea debido a tanta presión, ¿ya? Pero sí uno tiene que estar constantemente monitoreando de que esté en 25 o 30. Porque si no, ¿qué pasa? Ustedes imaginan, vemos que tenemos el baloncito acá y toda la parte de arriba hay también secreciones, ¿ya? Hay secreciones y también hay colonización, ¿ya? Por lo tanto, si uno desinfla ese baloncito, todo lo que está en la boca, todas las secreciones, cae en la vía inferior, provocando una neumonía. Por eso tiene que estar el baloncito inflado y constantemente monitorizando al paciente. Si uno va a movilizar al paciente para baño, para cambios de posición, sí o sí antes de eso, uno tiene que asegurarse de que esté inflado entre 25 y 35 máximo. Uno le hace 35, pero en verdad hasta 30 eso es lo que se recomienda. Luego, un aseo oral programado. Cuando el paciente está en UCI, se baña el paciente al inicio del turno, es decir, 8 de la mañana y luego en el segundo turno de la noche a las 8 de la noche. Siempre antes se hacía cada 6 horas, pero ahora se hace cada 12 horas, es decir, al inicio del turno y iniciando el segundo turno de la noche. Siempre hay que hacerlo. Porque si no, como les dije, todas las bacterias, las secreciones, por si alguna razón ese CAP se desinfló un poco y cayeron un poco de secreciones, todo lo que está infectado, si la boca no está limpia, va a caer al vía inferior. Luego, no cambiar los circuitos de ventilación mecánica, ya que si los cambiamos constantemente, también puede que entre un virus o una bacteria en la vía respiratoria de nuestro paciente, que debería estar lo más limpia posible. Y lo otra cosa importante es que yo apenas intubo un paciente en UCI, ya tengo que estar pensando en cuándo lo voy a winear, es decir, cuándo lo voy a sacar del ventilador mecánico. Lo antes posible. Yo voy pensando en qué tiene este paciente, qué es lo que se tiene que resolver primero para poder sacar a este paciente, que eso ya lo vamos a ver todos los criterios cuando estemos viendo winning, pero desde que uno intuba ya está viendo qué es lo que puede hacer, cuánta presión le voy a poner, cuánto PIC, todo eso, pero también voy pensando alrededor que pasan los días, cómo voy a tratar de sacar a ese paciente del volumen controlado, de un presión controlado y que vaya haciendo su respiración mucho más espontánea. Porque ustedes saben, si yo mantengo a ese paciente en una ventilación más prolongada, eso produce mayor incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si tengo un paciente en ventilación mecánica 3 días y tengo un paciente en ventilación mecánica 15 días, es mucho más probable que el paciente que estuvo en 15 días tenga una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Ya? Eso también tiene que ver con nuestro siguiente punto, que es la prueba de ventilación espontánea, que eso lo vamos a ver en winning, pero es la prueba que se hace para poder estubar al paciente. Por lo tanto, yo igual tengo que estar pensando, evaluando con el equipo, cuándo ya puedo ir haciendo la prueba de ventilación espontánea. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver más adelante en winning. Y optimizar siempre la movilización temprana, pero como les recalco, antes de movilizar a cualquier paciente en UCI, tienen que monitorizar CAF. Eso es súper importante. Pasamos a cómo sospechar de neumonía, que estos son signos típicos respiratorios, pero aquí lo que más podríamos sospechar de neumonía es una dificultad respiratoria, fiebre, ¿ya? Y compromiso del estado en general, que quizá una gripe no va a tener esos síntomas. ¿Ya? Y claro, la expectoración purulenta, es decir, puede tener una gripe, una bronquitis, quizá otra enfermedad respiratoria. Pero los signos de dificultad respiratoria o el compromiso del estado en general, puede que ahí tengas para diferenciarlo de otras enfermedades respiratorias. Y acá les puse 2 imágenes claras de neumonía. Primero, estas 2 son postro anterior. ¿Ya? Tengo opacidades, vamos a diferenciar entre opacidades y vidrio esmerilado. No tengo puntero, pero ya, mira. Si ven aquí, ven una masa que es mucho más blanca, pero mucho más sólida. Y eso se le llama
En cambio, cuando yo veo como digamos, algodoncito, eso ya es más vidrio esmerilado, ¿ya? Broncograma aéreo. Cuando yo tengo una zona de consolidación, eso me habla de que no hay ningún paso de aire, ¿ya? Esa zona no está pasando nada de aire, no hay nada de intercambio. Eso es lo que me dice la zona blanca. Por eso se pinta de blanco. Y la zona todavía que hay broncograma aéreo, ahí todavía hay un paso de aire, pero también es muy mínimo, para que lo diferencien. En la imagen de arriba es una imagen típica bacteriana, ya que es más de un lóbulo. Cuando te tomas un lóbulo, muy probable que uno mira y dice, es muy probable que sea bacteriana, y con los exámenes sanguíneos lo puede diferenciar. En cambio, en esta, que es un pastrón bien infiltrado, esto es mucho más difuso. Y si lo pueden ver, se ve en ambos pulmones, es decir, es bilateral. Si ven aquí todo esto está como algodonoso, todos estos son infiltrados. Y cualquiera de estas dos imágenes nos habla de que es una neumonía. ¿Ya? Solamente que una es mucho más lobar y tiene condensaciones, y la otra es más bilateral y hay infiltrado. Ahora tenemos imágenes de TAC, ¿ya? De TAC de tórax, y en la imagen de arriba, es chiquitita, pero en la parte que ven más blanco, hay áreas de consolidación, ¿ya? Son áreas de consolidación donde ven más blanco, igual que la radiografía, son áreas de condensación. Y al lado de esas áreas de condensación podemos ver unas áreas que igual están un poco más blancas, así como plomas, y esas son áreas del broncograma. Tienen que pensar que esto es la parte de aquí, ¿ya? Y la parte de allá es esto, ¿ya? Por lo tanto, todo está en la zona más basal. Esta parte de aquí es la más basal, por lo tanto uno seguiría así. Entonces yo digo que ahí hay unas zonas de consolidación, ambas, las dos flechitas, esas no tengo zonas de consolidación, y las partes de más abajo tengo el broncograma. Y en esta es totalmente distinto, ¿ya? Porque ahí tengo zonas de broncograma como esta, y acá tengo una gran área de consolidación. Y aparte que en este TAC se ve un poquito de derrame en ambos. Por lo tanto, tengo un derrame bilateral, tengo área de condensación y tengo área de broncograma aéreo. Pero todo para saber, por ejemplo, todo para poder, bueno, que nosotros no diagnosticamos, pero para orientarnos a un diagnóstico de neumonía, no solamente me tengo que guiar por las imágenes, me tengo que guiar por la clínica de mi paciente y aparte los exámenes complementarios. Ya, los exámenes de sangre y radiografía y par de tórax. Lo que más manda en realidad son par de tórax y exámenes de sangre. Ya con eso uno puede más orientarse a que es una neumonía. Por ejemplo, en este caso mucho más global y en este caso multilobar. Y ahora vamos a pasar al EPO, que ustedes me lo han visto también, pero vamos a hacer un repaso rapidito de lo que es el EPO. Sabemos que el EPO es la suma del enfisema y de una bronquitis. El enfisema, como ustedes ya saben, es la destrucción total del tejido, y la bronquitis, más que un diagnóstico en sí, es toda la semiología clínica de obstrucción, secreciones crónicas que puede tener un paciente. En el diagnóstico, ya saben que el paciente tiene que tener más de 40 años y tiene que tener una exposición crónica a irritantes ambientales como humo de leña, crónico, cigarro, todo lo que es humo, todo lo que es contaminantes ambientales. Los factores de riesgo también van a estar orientados a contaminantes ambientales. ¿Ya? Y
donde el paciente sufre una disnea progresiva, cianosis, tos con expectoraciones, pueden ser mucosas o mucopurulentas. Vamos a tener lo que es ocultación crépitos gruesos, rompus, y aparte vamos a tener PSO2 elevada y PaO2 disminuida, ¿ya? Una hipercapnia con una hipoxemia. ¿Ya? Estos pacientes están acostumbrados a vivir en hipoxemia, si podríamos decir. De hecho, si ustedes se acuerdan, estos pacientes, su meta de saturación son entre 88 y 92, algunos son oxígeno dependientes en la casa y hay algunos que pueden vivir hasta con saturaciones mucho más bajas en la casa sin ser oxígeno dependientes. Y para ellos, en verdad, están acostumbrados a vivir con esta disnea. Dicen, no puedo subir escaleras, algunos te cuentan que hasta actividades, cosas diarias como vestirse, bañarse, les cuesta mucho por la propia disnea. Pero ellos, todo eso ya están acostumbrados a ello. Otra cosa importante que, como ustedes saben, para diagnosticar el EPOC, lo que tenemos que hacer son pruebas funcionales, que en este caso es la espirometría. Vamos a encontrar en estos pacientes la capacidad vital forzada disminuida, el BEF1 disminuido y la división entre estas dos, es decir, eso también disminuido. Puede ser reversible con algunos broncodilatadores, pero en verdad, como ustedes saben, es una enfermedad crónica. Solamente va a ser reversible por ese momento, es decir, por el tiempo que dura el medicamento, pero luego los volúmenes pulmonares, todo se mantiene bajo. Tenemos el enfisema y tenemos la bronquitis crónica, y estas dos, hay algunos pacientes que son hepáticos con más enfisema y otros pacientes que están con más bronquitis. Es decir, algunos van a tener un pulmón más rígido por el enfisema y otros que van a tener un pulmón más obstructivo por la bronquitis crónica. ¿Ya? Debido a que, como es la suma de estos dos, puedes encontrar diversos tipos de pacientes. Pero en verdad, el EPOC, más que algo respiratorio, como les decía, te disminuye todo lo que es la calidad de vida, porque debido a esta disnea progresiva, la cianosis, hay un descondicionamiento físico. A estos pacientes, uno también, para programar las actividades, los ejercicios con el kinesiólogo, uno tiene que adaptarlos a ellos, ¿ya? Que sufren, como les había dicho, un descondicionamiento todos los días. Sufren atrofia muscular debido al descondicionamiento, no hacen ejercicio, pueden tener problemas cardíacos, vamos a encontrar algunos con hipertrofia, con hipertensión pulmonar, todo debido a la seguidilla que hay de afecciones pueblernas. De hecho, podemos encontrar algunos pacientes poliglobulia, que es decir, cuando hay mucho más hemoglobina, muchos más glóbulos rojos en el sangre, porque trata de compensar para poder hacer un buen intercambio, ¿ya? Aunque de igual forma no se logra. Y el sistema neurológico, debido a esta hipoxemia crónica, también hay deterioro del sistema nervioso. Por lo tanto, el impacto en la calidad de vida que hay del paciente es mucho más de lo que uno puede pensar. Y los signos clásicos que ustedes ya conocen, que es la disnea, la tos crónica por expectoración para los pacientes del tipo B, y para los pacientes del tipo A, solamente tos sin secreciones. Ya, como les había dicho, el tipo B, vamos a tener el moco por la bronquitis crónica, y en algunos pacientes es de tipo mucoso, y en algunos pacientes hasta puede ser de tipo mucopurulento, aunque no esté cursando ningún periodo de enfermedad aguda, más que una exacerbación del EPOC. Vamos a pasar a lo que es la polineuropatía del paciente crítico. ¿Hasta ahora tienen dudas de neumonía o por EPOC? La polineuropatía del paciente crítico vamos a tener dos, ¿ya? La que es la miopatía del paciente crítico y la polineuropatía del paciente crítico, o mixta, que es la miopatía con la polineuropatía. En este caso vamos a tener diferentes categorías de manifestaciones clínicas para poder abordarlas en cualquiera de las dos. Vamos a tener debilidad, actividad inútil, que es el DAO, que es un término que
intubados y que luego de la estancia prolongada en UCI quedaron con todas estas secuelas, ¿ya? De debilidad, no solamente a nivel musculoesquelético, sino también de músculos respiratorios, ¿ya? Y también de todo lo que es memoria, área cognitiva, coordinación, no solamente la parte respiratoria la que se ve mermada, sino toda una parte del mismo paciente. Estos pacientes, como les había dicho, estuvieron intubados mucho tiempo. Hay pacientes que de hecho en el COVID estuvieron intubados por 3 meses, traqueotomizados, conectados a ventilación mecánica. Y todo eso hubo que haya debilidad en su sistema musculoesquelético de los músculos respiratorios, que tuvo que haber una debilitación constante para que ellos pudieran salir de la ventilación mecánica. Pero después de que se van a sus casas, se mantiene algunos con la debilidad adquirida en UCI. Por manifestaciones esqueléticas, ya podemos saber que estos pacientes van a tener, cuando uno les hace la evaluación de la musculatura motora de Daniels, que es la básica, va a salir con un puntaje menos de 48. Cuando uno Daniels, cuando ustedes hacen la evaluación de Daniels completa, va a salir menos de 48, y ahí ya es una manifestación clínica de que puede haber debilidad adquirida. Luego tiene que ser este paciente que estuvo en UCI, luego tiene que tener alteración cognitiva, memoria a corto plazo, largo plazo, de coordinación. Estos pacientes, aparte de esto, van a tener disminución en todo lo que son su capacidad respiratoria. Algunos pacientes les tomamos todo lo que es IMAX, que lo vamos a ver más adelante, que es cuando uno hace la evaluación en sí de los músculos respiratorios y también está disminuida, la flujometría se va a ver disminuida, la fuerza para toser o el mecanismo para toser, en cualquiera de sus fases también se va a ver disminuida. Todo esto crea lo que es la debilidad adquirida en UCI. Y todo esto se vuelve, vamos a decirlo, como una bola de nieve, porque mientras hay más descondicionamiento, hay más debilidad adquirida, todo esto va haciéndose cada vez más. El paciente va recuperado a su casa, pero no totalmente. Sigue manteniendo la debilidad, sigue manteniendo ese condicionamiento. Por eso estos pacientes necesitan una rehabilitación multidisciplinaria, no solamente de la parte kinésica, sino también de la parte fonoaudiológica y de terapeuta ocupacional, ya que estas 3 personales de salud se pueden unir y hacer diversos ejercicios para que el paciente mantenga y se reintegre sus actividades. Hay pacientes que se pueden ir caminando, pero a veces quedan con disfagia, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga para habilitar todo lo que es fuerza de estos músculos para poder deglutir. Luego está en la parte del terapeuta ocupacional, que también se encarga de ver todo lo que es ejercicios más cognitivos, de memoria, de coordinación junto al kinesiólogo. Y muchas veces trabajamos los 3 puntos en la misma sesión para poder reintegrar a este paciente a lo que antes hacía. Luego de eso, cuando ya tenemos a este paciente, Lucy, lo primero que vamos a hacer es evaluar cómo está el estado de conciencia de este paciente. Es lo primero que uno tiene que hacer. Pero se puede encontrar con muchos factores que no te permiten evaluar de la mejor forma. Uno, si este paciente está con algún fármaco de sedación, o en el mejor de los casos no de sedación, pero sí es algunos pacientes, como ustedes saben, sufren delirio en UCI. Por lo tanto, también necesitan medicación para que se mantengan más tranquilos. Y eso también va a afectar cuando nosotros vamos a evaluar lo que es la conciencia y la vigilia de nuestro paciente. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta qué medicamentos, qué fármacos está tomando nuestro paciente antes de ir a evaluarlo, ya que podemos confundir un estado de coma o de somnolencia, y puede ser que al paciente hace una hora le pasaron un clonazepam o algún medicamento que ha quedado todavía en su torrente sanguíneo, por lo tanto su paciente no nos responde. Y aparte de estos pacientes va a ser más dificultoso evaluarlos, ya que uno, los podemos tener intubados y ahí no podemos evaluar netamente cómo está el paciente en su conciencia,
evaluación consciente de cómo está el paciente, y también podemos tener a este paciente netamente con un compromiso neurológico. Entonces hay que saber diferenciar cómo están estos tres pacientes. Entonces, como les decía, este paciente puede estar intubado, por tanto no vamos a poder evaluarlo de la mejor forma. Hay que adaptar la evaluación, puede estar con alguna sonda de alimentación, eso también algunos pacientes les dificulta hablar, o pueden tener disfagia, que también algunos pacientes, aparte de tener disfagia, tienen problemas para fonar. Pueden tener edema de las vías respiratorias, que también lo vemos todo con el fono. Y todo esto puede darnos una apreciación distinta a cómo está nuestro paciente. Por lo tanto, yo ahí tengo que adaptar la evaluación. Si yo tengo un paciente intubado o que no puede fonar, tengo que buscar alternativas para poder evaluar cómo está su conciencia, cómo está el estado neurológico. Por ejemplo, en un paciente que yo tengo intubado, que ya está saliendo de la ventilación y yo quiero evaluar si ese paciente va a poder respirar y si está con la conciencia bien, la neurología bien, yo tengo que, puedo utilizar una pizarra para que el paciente pueda, yo le pregunto algo y él me diga su nombre, cuántos hijos tiene, preguntas fáciles. Ya, siempre la idea es que sean preguntas fáciles, órdenes fáciles para el paciente que él se pueda entender. 2, puedes también darle órdenes simples como apretarme la mano, dóbleme el pie, ciérrame los ojos, saque la lengua. Esas órdenes uno puede dar para ver si el paciente te logra seguir. Si el paciente te logra seguirlas, uno ya tiene en cuenta que toda la parte neurológica, por lo menos lo básico, está dentro de parámetros. También en algunos pacientes que ya están mucho más despiertos, pero que ya tuviste toda la evaluación y te entienden, hay algunos que de hecho mueven la boca aunque estén con el tubo y te pueden, con el movimiento de labios, hablar sin fonar claramente, pero con el movimiento de labios uno ya puede entender. Ahora, si todo eso te salió bien, si el paciente te siguió las órdenes, si el paciente, tú le dijiste que le estoy tocando, te logró decir, todas cosas fáciles te logró decir, uno puede ir a una parte, vamos a decir, más compleja, que es darles algunas preguntas de coordinación. O preguntarle cosas fáciles, por ejemplo, decirle, la manzana es una fruta, que te diga sí, no, más de coordinación o de lógica para que el paciente pueda pensar eso, y si te lo responde bien, uno ya sabe que la parte neurológica está dentro del rango básico al menos. Y con eso también uno puede pensar en ya si el paciente tiene toda la parte neurológica dentro de rango, ya tenemos otro puntaje también para ese paciente poder respetarlo de la ventilación. Pero si en el caso de que el paciente, tú cuando hiciste las preguntas, 1, no te entendió las preguntas, o 2, cuando ya estaba despierto, sin tubo, el paciente no te pudo dar una respuesta coherente y consciente con lo que tú le preguntaste, ahí estamos hablando de afasias, que mayoritariamente nosotros lo vemos con pacientes con ACV, que hay algunos ACV que afectan unas áreas del cerebro que es parte de la comprensión y otra parte de la fonación. Y tenemos la afasia de Wernicke y la afasia de Broca. La afasia de Wernicke es la parte de comprensión. Uno le hace una pregunta básica al paciente y el paciente no logra comprender. Y tenemos la fase de Broca, en la que el paciente tiene todo lo que es producción a nivel fonatorio, no te lo puede dar una respuesta. Y el paciente, tú le preguntas, ¿cuál es su nombre? Y el paciente, tú lo ves intentando hablar y uno sabe que el paciente tiene la respuesta. Uno te dice que yo sé la respuesta, pero no puedo decir. Ya, y eso ahí estamos hablando de afasia de Broca. Es distinto a la afasia de Wernicke. Que yo le pregunto al paciente algo básico, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? Y mi paciente no logra descifrar qué le estoy diciendo. Y me va a responder una respuesta totalmente incoherente a lo que yo le estoy preguntando. Y ahí estaríamos hablando de afasia de Wernicke. O hay algunos pacientes que tienen mixta, afasia de Wernicke y afasia de Broca. Es decir, no te logran comprender, tampoco te logran producir la palabra. Y esto también luego uno hace la evaluación, lo comenta con el equipo
si pasó algo en ese tiempo, el paciente estuvo intubado, algún déficit, porque hay pacientes que hacen por hipoxia, pueden haberse dañado un área neurológica. Por lo tanto, uno tiene que evaluar constantemente todos los días la parte neurológica si el paciente está despierto. Lo que tengo que evaluar entonces todos los días, uno, es el nivel de estado de conciencia de mi paciente. Está en sopor, somnoliento, en coma, despierto, eso es lo básico. Si yo ya sé que tengo a mi paciente en estado de conciencia, paso a ver mi Glasgow de mi paciente. ¿Ya? Ahí ustedes saben la escala, sacan el puntaje y podemos ver cómo se encuentra mi paciente. Ahora, si mi paciente se encuentra despierto, yo puedo seguir evaluando. Sigo lo que es orientación temporoespacial. Le pregunto preguntas básicas: ¿cómo se llama usted? ¿Dónde está? ¿Qué día es hoy? La fecha. Y al menos que te tengan todas esas preguntas para considerar a un paciente orientado temporoespacialmente. Y luego de ver que está orientado temporoespacialmente, uno va con la tercera parte, que es ver que este paciente te siga las órdenes. Como les dije, órdenes básicas. Levante la mano, apriéteme la mano, cierre los ojos, saque la lengua, abra la boca. Entonces son órdenes básicas que mi paciente debería poder seguir. Luego de que yo ya hice todo lo que es seguimiento de órdenes, puedo pasar a lo que es exploración motora, que es un taller, que ustedes ya saben cómo evaluarlo. Y como les dije, si mi paciente tiene un puntaje bajo 48, estamos hablando de una debilidad adquirida en UCI. Es un puntaje para ver si hay una debilidad adquirida en UCI. ¿Cómo es eso del puntaje? Porque nosotros queremos dar de cero a 5. A ese puntaje se lo va a dar. En cada No hay modificador, el que es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si tu puntaje sale menos de 48, te da, si el paciente estuvo intubado, estuvo en UCI, luego de ese tiempo te da menos de 48, una debilidad adquirida en UCI. Luego de haber explorado todo lo que es motor, me voy a la parte sensitiva, pero inicialmente inicio con lo más fácil, que es la táctil protopática. La táctil protopática es simplemente yo decir a mi paciente: lo estoy tocando, ¿dónde lo estoy tocando? Nada. O usted siente que lo estoy tocando, cierre los ojos. ¿Lo estoy tocando? No lo estoy tocando. Eso es lo más fácil, ¿ya? Porque son cosas fáciles que el paciente va a poder decir sí, no, o te va a poder decir pierna, brazo, te la va a poder señalar, ¿ya? O con la pizarra te la va a poder escribir. No hago tanto lo que es aguja, ni fuego, ni caliente, ni frío, a menos que el paciente esté totalmente despierto. A esos pacientes ya me puedo ir con toda la exploración sensitiva que ustedes ya saben. Respiratoria, que esto en verdad se ve junto, la parte neurológica y la parte respiratoria. Yo, para poder evaluar a mi paciente todos los días, aparte de la parte neurológica, claramente tengo que evaluar el conjunto de mi paciente. Es decir, uno, la entrega del turno que a mí me dieron, o si a mí me llegó el ingreso, yo tengo que ver todos los antecedentes del paciente. Uno no tiene que guiarse solamente por lo que te dijo tu colega o lo que te dijo tu equipo. Uno va, revisa el sistema, o si el paciente está despierto en ese momento y te puede responder, si no está con una dificultad respiratoria, uno hace su propia anamnesis y califica al paciente cómo está la gravedad del paciente. Claramente, si mi paciente está con una dificultad respiratoria, UMA, aumento de trabajo respiratorio, taquipnéico, taquicárdico, fiebre, inestabilidad hemodinámica, claramente yo en ese momento no debería ir a hacer la entrevista. Eso es lo básico. Luego de que ahí me entregaron el turno y yo recolecté todos los antecedentes de mi paciente, yo me paso a mi parte 2, que es saber la clínica y la monitorización de mi paciente. Como les había dicho, en UCI siempre el paciente está monitorizado. Por lo tanto, yo voy a tener todo el día, las 24 horas, cómo están los signos del paciente. La frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación y la presión, lo básico. También los pacientes pueden encontrar lo que es capnografía, ya que es la PCO2, cómo están los niveles del PCO2 durante el día, pero lo básico
básico al menos es tener la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación y la presión. Más la clínica que está mi paciente. Poniéndonos en un caso de que el ingreso me llegó a mí a UCI y este paciente todavía no está intubado, luego de que me entregaron el turno de los antecedentes, yo tengo que ir a ver cómo está la frecuencia respiratoria, si está con UMA, si está con cianosis periférica, si es central, si el paciente ha ido aumentando la clínica alrededor de que estaba en urgencia hasta que llegó a la UCI, porque como ustedes saben, un paciente que está en urgencia te llega a las 6 de la mañana, pero puede que me llegue a UCI a las 6 de la tarde. Y en todo ese paso de las horas, puede que mi paciente, es muy probable que mi paciente haya empeorado, si es un paciente grave que está para intubación. Por lo tanto, a mí de urgencia me puede entregar que ese paciente estaba con una Venturi nada más, que no estaba con trabajo ventilatorio, que tenía unos gases que estaban dentro del rango, pero luego cuando llega a la UCI a las 6 de la tarde yo me encuentro con un escenario totalmente distinto. ¿Ya? El paciente está acidótico, cianótico, saturando 80, 70, 60, uno puede encontrar una situación totalmente distinta a la que te la habían contado. Por lo tanto, yo mismo tengo que ver la simetría de mi paciente, como les dije, el aumento del trabajo ventilatorio que tiene mi paciente, para yo mismo poder ver y sugerir al equipo que es el plan que vamos a seguir con este paciente. Luego tenemos lo que son los dispositivos y procedimientos. Ahora que ya mi paciente ingresó a la unidad, yo tengo que ver qué dispositivos le van a poner a mi paciente. Es muy probable que si mi paciente está grave, el doctor va a poner un catéter central, me va a poner sonda Foley, me va a poner sonda nasogástrica, estamos pensando ya en intubarlo. O también tenemos el otro escenario, mi paciente está tan grave que llegó y lo tenemos que intubar de una. Y no tiene nada. ¿Ya? O lo estamos intubando, estamos poniendo catéter al mismo tiempo. Entonces el doctor uno está intubando, el otro está poniendo catéter, el otro la enfermera está poniendo la línea, uno que es el kinesiólogo se aboca todo lo que es la parte respiratoria, por lo tanto tenemos que ver qué dispositivos está teniendo mi paciente en este momento. Y los procedimientos que se van a hacer. Si el paciente tiene algún drenaje, si le pusieron algún drenaje, como les dije, alguna vía periférica, todo lo que son los dispositivos. Luego, bueno, la gasometría y los exámenes de sangre lo vemos antes y después. ¿Ya? Yo, como les había mostrado yo en los casos clínicos, que ahora vamos a ver gasometrías antes y gasometrías después. Yo veo la gasometría antes de intubar a mi paciente y veo una gasometría después de intubar a mi paciente. La primera gasometría es probable que si yo intube a mi paciente es porque está horrible. Y luego de eso, cuando yo ya intubamos a nuestro paciente con el equipo, vuelvo a tomar una gasometría casi siempre 1 hora o 2 horas después para ver cómo fue mi programación del ventilador. No me quedo con mi primera programación, porque puede que en mi primera programación el paciente se mantenga acidótico, o de una acidosis me pasa una alcalosis, o el bicarbonato está muy bajo, o está botando mucho CO2, hipocármico, está hipercármico, cómo está la oxemia de mi paciente. Por lo tanto, yo tengo que ir siempre monitorizando cómo está la gasometría. De hecho, en pacientes graves podemos tener hasta como 4 o 5 gasometrías en el día. Yo tiene que estar revisando constantemente, o no solo revisando, sino uno ve que es un cambio, va a decirle al médico y decirle al doctor, sugerir que haga otra gasometría para controlar cómo fue el cambio que hicimos. Y los exámenes de sangre también, porque por ejemplo, si yo tengo un paciente hipocalémico, hipocalémico cuando ¿alguien sabe lo que es hipocalemia? Hipocalemia, baja de calcio o de potasio. De potasio, ¿ya? Yo tengo un paciente con baja de potasio y todo lo demás estaba dentro de rango, todo andaba bien, tenía saturación un poco baja, pero la baja de potasio es debilidad muscular, ¿ya? Y la debilidad muscular también puede contribuir a que mi paciente llegue a una falla respiratoria. Entonces, uno no vio que había una hipocalemia, nadie corrigió en el día y eso va a hacer que el aumento del trabajo ventilatorio sea mayor en mi paciente. ¿Qué otras cosas yo no vi? No vi que estaban los leucos arriba, la PCR arriba, no vi que el lactato estaba arriba. Si nadie revisó eso, no sabemos si mi paciente está empeorando, degenerando.
si hay que agregarle algún antibiótico o hay que tomar algún tipo de cultivo, corriente, de exploración, de sangre, algún cultivo, todo eso. Luego de yo haber tomado mi gasometría anterior y haber revisado mi gasometría posterior, me voy a lo siguiente, que ya lo vimos, que son exámenes complementarios, radiografía y tomografía. Ahora, tomar una radiografía y una tomografía con un paciente ventilado es verdaderamente un trabajo, porque se imaginarán que yo tengo que bajar con el paciente ventilado hacia otro lugar, cambiar de camilla, cambiar de ventilador, con la línea arterial, con el catéter, con la sonda que tiene el paciente, es decir, no baja uno solo, va la enfermera, TENS, uno como gine, es como una hora de traslado, la toma del tórax, del rayo, todo eso es alto tiempo. Y cuando pasa eso, si es un paciente recién intubado, uno como la quita tiene que fijar que están todos los dispositivos funcionales, todos están fijos, y luego de eso revisar cómo está esa radiografía o ese tórax. Más adelante vamos a ver, porque cuando uno revisa una radiografía, por ejemplo, uno puede ver si el tubo te quedó muy pasado o está muy arriba. ¿Ya? Eso uno tiene que ver. ¿Ya? O cuando los doctores ven que el catéter esté donde debería estar y no en otro lado. ¿Ya? Porque se puede hacer un neumotórax si ponen mal el catéter. Y hay que revisar claramente la tomografía para ver cómo está la neumonía o el eco exacerbado, cualquier enfermedad que esté causando nuestro paciente. Hay que revisar cómo está la radiografía y el TAC y algunos exámenes más complementarios, pero esos son los básicos y que siempre se piden. Luego de eso, cuando ya revisé todo eso, sigo con el mismo paciente, veo si, dependiendo si mi paciente está con oxigenoterapia o si está con ventilación mecánica invasiva, que oxigenoterapia también la vamos a repasar en la otra unidad, pero dependiendo de qué dispositivo está mi paciente, uno, vamos a verlo más adelante, pero saber armar cada dispositivo, saber poner cada dispositivo. Luego en lo que es ventilación mecánica invasiva, como les estaba contando, dependiendo de qué tipo de vía aérea artificial tenga mi paciente, yo tengo que saber si está bien dispuesto, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando el tubo ya está aquí, tengo mi paciente intubado, yo llego a ver la escena del paciente, me entregaron turno o recién intubé al paciente, bueno, el doctor intubó al paciente, nosotros asistimos, tengo que ver que esto esté bien fijo. Por ejemplo, si dejamos intubado al paciente a 21 centímetros de la comisura, aquí debería estar el numerito 21, y si yo entro y veo que el 21 está o aquí o lo tengo el 21 más acá, eso puede ser, si este tubo está más adentro, puede que haga una intubación mono, ¿ya? Es decir, que se vaya a un lado, solamente se esté ventilado un lado, ¿ya? Y en esos casos es peligroso, porque uno, claramente el otro lado no se está ventilando nada, ¿ya? Y ¿cómo se puede ver esto? La más fácil, simetría del tórax. Entonces el doctor siempre intuba, uno ausculta como tiene rapidito, y luego de eso uno ve cómo se mueve la caja torácica de mi paciente. Si yo veo que solamente un lado se levanta y el otro no, claramente uno sabe, algo está pasando. Y también cuando uno ausculta, si en algún lado hay silencio pulmonar, también saben que podría estar pasando. ¿Para dónde creen ustedes que son las intubaciones monobronquiales más frecuentes? ¿Para la derecha y para la izquierda? ¿Para? La derecha. ¿Para dónde creen ustedes? Derecha. Eso es algo anatómico. La derecha. ¿Por? ¿Por qué es más grande el pulmón? ¿La izquierda está el corazón? ¿Será que está más comprimido? O sea, sí es a la derecha, pero no es por esa razón. Pero más por ahí. ¿Qué dicen ustedes? Pero si es a la derecha, ya, investiga por qué. La pregunta era peor. Ya. Por lo tanto, si yo tengo esto que tiene que ser de
acá. Por lo tanto, tampoco va a ser una ventilación eficiente. Y aparte de eso, en vez de que me lleguen los 500 que yo programé, no me va a llegar los 500, porque esto va a fugar. Y el ventilador todo el rato va a tirar fuga, 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 y todos van a decir, ¿por qué? Entonces uno va, revisa, y si esto se movió, estamos en graves problemas. Porque aparte uno tiene que pensar que esto era lo que evitaba que esto se moviera también. Entonces ahí tienes otro problema más, porque quiere decir que no revisaste acá, o nadie revisó acá. Por lo tanto, es probable que ese valor esté menos de 20. Entonces, por eso es importante revisar dónde está la fijación del tubo. Uno eso lo hace con la TENS o con el enfermero, uno hace la fijación. Luego de todo eso, uno tiene que asegurarse que esté todo. Que esté el CAF inflado, que esté el CAF, porque una vez que uno que mueve el paciente, no lo mueve, el CAF queda en otro lado, bajo el paciente, todo desinflado. O de hecho, una vez me pasó que el CAF murió. O sea, el CAF se rompió. Entonces, por lo tanto, tuvimos que hacer cambio de tubo. Solamente porque el CAF se rompió. ¿Cómo se rompió? Pero se rompió. Por lo tanto, tuvimos que cambiar todo este tubo porque el CAF se había roto. Entonces, por eso es importante que se revise. Y en la parte de traqueotomía yo también tengo que revisar. Siempre revisar la traqueotomía. Si se dan cuenta, la traqueotomía es el hoyito que está aquí. ¿Ya? Y aquí hay un tubito que está aquí. Y dentro de ese tubito hay otro tubito. Es así. ¿Ya? Así. Yo para limpiar eso saco esto, solamente limpio esto, pero dejo este tubito acá. Pero ¿qué pasa? Cuando hay traqueotomías, los primeros 7 días, ese estómago está muy, vamos a decirlo, se puede cerrar. Por lo tanto, antes de los 7 días, si hay una decanulación, si eso pasa, se cierra y fuiste. O sea, bendiciones para ti. ¿Ya? ¿Ya? Porque uno va a tener que intubar. Porque ya estaba respirando por aquí, pero antes de los 7 días ese estómago no está formado. Lo que va a pasar es que tú sacas el tubito y colapsa. Y vas a tener que intubar. ¿Ya? A mí no me ha pasado todavía, pero no me pasa. Pero siempre se está pendiente. Ahora, luego de los 7 días, el estómago ya está abierto, por lo menos. O sea, si tú sacas los dos, te va a quedar el estómago ahí. Bueno, va a hacer un poco de esto, pero no va a colapsar por completo. Por lo tanto, uno siempre tiene que fijarse que esté todo esto, porque esto se ajusta con una cintita. Entonces uno tiene que fijarse que esté ajustada la cinta, que estén los dos dispositivos, que esté limpio en la parte de adentro, que luego vamos a ver las partes más adelante. Pero uno tiene que fijarse que todos los dispositivos estén bien colocados. Ya. Ahora, si ya revisé el tubo, revisé la tráqueo, revisé que todo estuviera bien, revisé que el CAF estaba inflado 20-30, voy bien, me paso a ventilador. Ahí recién paso a ventilador. Tuve que ver todo esto. Paso a ventilador, me voy a revisar curvas del ventilador. Ya que esto lo vamos a ver la otra semana, para ver si hay secreciones, si hay un broncoespasmo, si el tubo está acodado, es decir, pasó esto, que el tubo se metió más, es decir, el tubo se acodó, o que no te fue una monobranquial, pero sí quedó en carina. Por lo tanto, está ahí acodado. ¿Ya? Entonces, la otra semana vamos a ver las curvas del ventilador para revisar cómo saber qué está pasando. ¿Ya? Uno nomás ve la curva y dice, esto está pasando. Como les dije, lo que más pasa, secreciones, una broncoconstricción, tubo acodado, o una disminución de copilares. Yo sé que el pulmón estuvo más rígido, porque recuerden que hay 3 etapas del distrés, y entre mi tercera etapa mi pulmón ya se vuelve más rígido, por lo tanto en esos días mi compliance va a bajar, tengo que ver todo eso. Entonces yo voy y reviso las curvas del ventilador, y aparte reviso cómo está la programación, que la vamos a ver en el laboratorio, porque a veces pasa que a ti te entregaron turno. Te dijeron, el paciente mide 1,50, lo
pasa es que uno no revisa lo que está programado, hubo una mala programación o alguien movió sin querer algo y no hay la programación que te entregaron o que tú pusiste. Aparte de todo eso, tengo que irme a revisar las presiones protectoras que ustedes ya conocen. Presión peak, presión plató, driving pressure. ¿Ya? Eso es lo mínimo que tengo que revisar. Y también tengo que hacer la comparación con las presiones que había el día anterior o que había en el turno de noche. Porque si yo en la noche tuve una presión pico de 20 y ahora veo que tengo una presión pico de 40, claramente algo está sucediendo. Entonces tengo que hacer la comparativa con las presiones que había antes y revisar claramente que esas presiones estén dentro del rango protector, que es lo que más nos importa a nosotros. Luego de eso, bueno, esto no es la parte respiratoria, pero uno como kinesiólogo igual rota al paciente, hace los cambios de posición del paciente y revisa que no haya ninguna úlcera por presión en los pacientes, ¿ya? Y lo que más nos evoca también, úlceras por presión por la fijación de los tubos, la fijación de la tráqueo, ¿ya? Porque por todas estas fijaciones que uno hace con el tubo pueden quedarte úlceras, de hecho, bien feas, hasta una úlcera de grado 3, grado 4, ¿ya? Entonces uno siempre tiene que estar revisando que tus zonas de presión, bueno, ya saben, sacra, codos, todas las que son prominentes óseas y las de la carita, siempre el paciente se mantenga de la mejor forma posible. Luego de eso tenemos lo que es la evaluación muscular respiratoria, pero esto ya lo hacemos cuando el paciente puede estar intubado, pero ya está despierto y te sigue instrucciones. No sé si ustedes conocen lo que es la PMAX, la PMAX. Ya. Pero en esto se toma con unos aparatos, se mide la presión, bueno, la fuerza de musculatura inspiratoria y musculatura expiratoria. Hay algunos rangos y también luego de que uno la toma, uno planea lo que es una pauta de entrenamiento de la musculatura respiratoria. Para los músculos inspiratorios, que es el PMAX, y para los músculos expiratorios, que es el PMAX. Cuando ya uno sabe la numeración, uno puede planear cuál es el grado de entrenamiento que le va a dar a los músculos. Entonces, luego de todo esto, hemos terminado por lo menos nuestra parte neurológica y respiratoria. Nos faltaría ver la parte de la evaluación